Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a este teórico virtual de Anatomofisiología 1 sobre anatomía palpatoria de la asignatura Anatomofisiología 1, que corresponde a las carreras de enfermería, kinesiología y obstetricia. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor regular titular de Anatomofisiología 1 y 2. Lo que se ve en pantalla es el Atlas de Anatomía Palpatoria, segunda edición. Tiene 2 tomos. El tomo 1 me va a hablar sobre el cuello, el tronco y el miembro superior, de Georges Tixat, editorial Maison. Vamos a ir a la página 33 y voy a mostrar como ejemplo la representación y la presentación topográfica del tronco y del sacro. Conocer la anatomía topográfica me va a permitir no solamente la ubicación de las vísceras correspondientes, el trayecto periférico de los nervios, el trayecto de los vasos sanguíneos, sino también entender escenarios que se van a circunscribir a esa región topográfica, anatómica o a varias regiones anatómicas. Las figuras y fotos que van a ver en este atlas son ideales. Son ideales. Aquí está ordenada lo que denomino la osteología, que voy a ver estructuras más importantes accesibles a la palpación. Debiera poder palpar toda esta cuestión. Y esta es una vista lateral del tórax. Vista lateral del tórax. El esternón, fíjense cómo lo ubica el autor. El esternón. Después usted define qué es el esternón. Es un hueso plano, impar, que ocupa la parte anterior y medial del tórax, localizado entre los 2 dedos índices del terapeuta. El esternón. Se divide en 3 partes, una parte craneal llamada manubrio. Ahora vamos a ver la figura 4. Ahí está el manubrio. Una parte media llamada cuerpo y una parte inferior llamada apófisis sifoides. Ahí está. Ahí le está marcando el manubrio del esternón. Está extendido, usted le hace levantar los brazos al paciente. Si usted piensa que tiene algún evento, bueno, lo palpa. Situado en la zona señalada entre los dedos índices del terapeuta, como se muestra en la figura. Equivale aproximadamente a 1/3 de la longitud total del esternón. Su unión con el cuerpo del esternón se realiza a nivel de la segunda costilla. Te pudiera contar ya y ubicar la segunda costilla. La horquilla esternal, o escotadura yugular, donde tiene el dedo índice el terapeuta, se sitúa en la base, borde superior o craneal del esternón. Se palpa bajo el dedo índice como una escotadura cóncava hacia arriba. Fíjese, usted va a palpar ahí, ahí. Usted va a palpar ahí, y acá la ve en detalle, la escotadura yugular. El ángulo del esternón, o ángulo de Ludwig, o el ángulo externi, el dedo índice representa la línea de unión entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Entre el manubrio y el esternón propiamente dicho. Y el cuerpo del esternón, ahí se me acota. ¿Sí? Usted lo tiene que ir palpando para encontrarlo o buscarlo en las maquetas. Y el apéndice sifoides es el extremo caudal del esternón. ¿Sí? En la prolongación de su cara posterior dorsal, por tanto ligeramente desplazada o retraída de la cara anterior cuando realizamos la palpación. Esto es en un paciente flaco, ¿sí? O con un peso ideal, 1,70 m, 70 kilos. Después uno tiene que ir buscando o el traumatismo
o la identificación del dolor a la digitopresión, si el paciente se lo relatara. La abertura superior del tórax, ¿sí? La apertura torácica superior, el orificio superior del tórax o abertura superior o craneal del tórax. Fíjese todo este escenario. Elíptica y de diámetro mayor transversal. Ahí tiene el orificio superior o abertura superior del tórax. Está limitada por la escotadura yugular, que se proyecta sobre el borde inferior de la segunda vértebra torácica, hacia atrás, lateralmente por la primera costilla y posteriormente por el borde superior de la primera vértebra torácica. Eso es de atrás, ¿sí? Ahí tengo la primera costilla, ¿sí? Y la clavícula y la escotadura yugular. Primer cartílago costal, ahí estoy palpando. El dedo índice del terapeuta situado inmediatamente por debajo de la clavícula y en contacto con el borde lateral del manubrio del esternón permite percibir esta estructura. Cartílago costal. Esternón, cartílago costal, costilla. Esternón, cartílago costal, costilla. Primera costilla, corpus costae por encima de la clavícula, situado el dedo por encima y por detrás de la clavícula, el terapeuta percibe una estructura que se corresponde con la estructura que se pretende explorar. Estructura palpable prácticamente en toda su longitud. ¿Sí? Recordar que la primera costilla es una costilla verdadera, la costilla unida al esternón por medio de un cartílago costal. Esternón, cartílago costal, costilla. Extremidad posterior dorsal del cuerpo de la primera costilla, usted la va a buscar ahí atrás, donde está el número 1, ¿sí? Da toda esta vuelta. Usted tiene que cerrar el tórax por detrás. Y se va a ir a articular con ¿cuál? Con la primera vértebra torácica. Primera vértebra torácica, segunda porción de la columna vertebral. Porciones de la columna vertebral, elemento óseo de sostén del esqueleto, del esqueleto. Columna vertebral, región cervical, región torácica, región lumbar, región sacra, región coxígea o sacrocoxígea. Esa extremidad posterior va a ir a buscar a la primera vértebra cervical. ¿Está bien? Acá dice extremidad anterior o ventral del cuerpo de la segunda costilla, situada entre la primera y las costillas medias, se encuentra lateralmente en la prolongación del ángulo del esternón. En esta figura el dedo índice, ahí está el dedo índice del terapeuta, está situado en el segundo espacio intercostal y se coloca sobre la parte inferior de la segunda costilla. ¿Sí? Parte inferior de la segunda costilla. Cuerpo de la segunda costilla, se tiene que palpar. Y como muestra la figura, podemos recorrer toda la segunda costilla hasta su paso por debajo de la clavícula. ¿Sí? Va a dar la vuelta por acá. La tiene que palpar, ¿eh? Es verdadera también esa costilla. Segunda costilla, se va a articular con el esternón, cartílago costal, segunda costilla. Segunda costilla, os costal en la región lateral del cuello, donde 1 básicamente es el tercio externo de la clavícula, y 2, desplazando el músculo trapecio hacia atrás, percibimos la densidad, corresponde a la estructura que deseamos operar. ¿Sí? Corro, entre comillas, con digitopresión el trapecio y palpo la segunda costilla. Recuerde que usted tiene que ir a cerrar por detrás eh, el orificio superior del tórax. Orificio inferior del tórax, dice abertura inferior o caudal del tórax, apertura torácica inferior, se trata de una abertura elíptica de diámetro mayor transversal y es casi 3 veces mayor que la abertura superior o craneal. ¿Sí? Toda esta zona.
Por eso decía que son fotos ideales y cuerpos ideales. Está limitado anteriormente por la apófisis sifoides, que se corresponde con la 10ª vértebra torácica, y en la parte posterior por el cuerpo de la 12ª vértebra torácica. Lateralmente está delimitado por el arco costal de 7, 8, 9 y 10 cartílagos costales y por las costillas flotantes. Voy a buscar depresiones del arco costal 7, 8, 9 y 10. Ahí tengo que palpar, tengo que buscar. Y voy a buscar la 11ª costilla. Fíjense como todo esto, ¿sí? Esta es una vista lateral, ahí voy contando, se va acomodando y va formando la cavidad ósea del tórax. Quiero mostrar la columna toracolombar, la visión posterior o dorsal, columna torácica o conjunto de vértebras torácicas o dorsales, vertebrae toracicae, de T1 a T12. Los dedos índices del terapeuta delimitan la columna torácica, conjunto de vértebras torácicas, de T1 a T12. Fíjense. Y de acá para abajo, columna lumbar. Y de acá para abajo, columna sacra. Y del índice del terapeuta para arriba, columna cervical. Localización de C7 y de T1, test de rotación de la cabeza, maniobras, digamos. Localización de C7 y de T1 para extender la cabeza. Visualización de la relación escápula-apófisis espinosa. Esta es la escápula, omóplato, y las apófisis espinosas, que es lo que sobresale. Lo que sobresale es lo que yo palpo en esta región dorsal. Fíjense, vuelvo a lo mismo, son cuerpos ideales preparados para la presentación, digamos, óptima de cada uno de estos accidentes. Donde localizo la apófisis espinosa de torácica 1, dice la prensa pulgar índice, ahí lo tenés, pulgar índice, muestra la relación entre el ángulo superinterno o cráneo medial de la escápula, indicada por el pulgar, y la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica T1 señalada por el dedo índice. ¿Sí? Esa relación ahí está. Son algunos ejemplos de escenario de palpación. Quiero mostrar lo de las columnas lumbares, columna lumbar o conjunto de vértebras lumbares, vertebrae lumbales de L1 a L5. Entre los dos dedos índices del terapeuta delimitan la columna lumbar, L1, L2, L3, L4, L5. Vamos de nuevo, L1, L2, L3, L4, L5. Localización de la cuarta lumbar y de la quinta, vértebras lumbares, ¿sí? Fíjense, estamos bien en esto, espérenme un minuto. Fíjense cómo se ve bien la localización de la cuarta y de la quinta vértebras lumbares. ¿Sí? Es óptima, la verdad que es óptima. Acá la quinta lumbar, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, torácica 12. Quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, torácica 12. Si esta es la quinta, todo este escenario es el territorio de la región sacra. 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacras fusionadas. Bien, el sacro. Estructuras más importantes accesibles a la palpación. Fíjese la posición anatómica. Se prepara al paciente. En general, esto es lo ideal, digamos, para hacer una palpación no dolorosa.
Pero todos nuestros pacientes van a venir con algún tipo de traumatismo, o lumbar o lumbosacro. Entonces, usted tiene que pensar de qué manera va a hacer esa palpación. Esta es una palpación ideal. ¿Está claro? Visión posterior de la pelvis y del sacro. ¿Sí? Ahí se ve el sacro. Todo este territorio, imagínenselo ahí. Ahí. Visualización posterolateral del sacro. En esta figura, la situación del sacro aparece en positivo, en relieve, por debajo de la columna lumbar. Esta es la columna lumbar. Ya terminó la columna lumbar y aparece el sacro. Parte posterior y lateral de la primera vértebra sacra. ¿Sí? Ahí está. Se identifica. Acá lo mismo. La apófisis espinosa. Quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, torácica 12. Esto es lumbar, eso es torácica 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Entre la quinta y la primera vértebra sacra, ¿sí? Veo el territorio, fíjese el triangulito, ¿eh? Ahí, fíjese el triangulito, con mucha imaginación. La cresta sacromedia está palpando ahí, ¿sí? El territorio del medio. Esa cresta sacromedia, básicamente, está constituida por los tubérculos, que de hecho son el resultado de la función entre sí de las apófisis espinosas. El sacro es la fusión de 5 vértebras sacras. Bueno, en esa fusión aparece la cresta sacromedia, que ahí está palpando el terapeuta. Bien. Las caras laterales. Esto digo, quienes trabajan, quienes van a trabajar, digamos, el tema osteopático, el tema de osteología y de músculos, de grupos musculares, van a tener que trabajar básicamente con todo este escenario. Acá nos está mostrando, en relación a esta zona que describimos, el músculo trapecio. Fíjense cómo se ve el trapecio, re bien, en toda su extensión, la forma romboidal que tiene. ¿Sí? Vamos a la figura 61 a 63, el trapecio. ¿Sí? Fíjense ahí, ¿se ve? Ahí está, ahí, ahí está, ahí el trapecio, que cubre toda esta zona. Trapecio. ¿Cuántas veces somos intervenidos por esta cuestión? Las fibras inferiores, todo un trabajo de reconocimiento corporal, ¿sí? El dorsal ancho, un músculo que se va a insertar en la corredera bicipital y que de ahí se va a extender a toda la región del dorso, músculo dorsal ancho. Ahí se lo está palpando, viene desde acá, da toda esta vuelta. El romboides por debajo de la clavícula, los serratos posteriores, toda la región del dorso, no es un tema menor. Digo esto para entender, digamos, que quienes se dediquen a esto van a tener que hacer todo este escenario de aprendizaje y de trabajo y de reconocimiento muscular y osteológico. ¿Sí? Básicamente es eso. Quiero mostrar lo último para no aburrirlos. Una región importante va a ser la región de la axila. Ahí la señora está colocando su mano bien plana en la cara anterior del músculo pectoral.
El dedo índice del terapeuta se aplica en el borde inferior de la clavícula. Esto es la clavícula. Termina la clavícula. Este es el manubrio esternal. Esta es la escotadura yugular. Y el extremo de los dedos choca contra la clara medial de la apófisis coracoides. Ahí. Si está bien colocado ese dedo y bien, digamos, digitalizado, usted va a escuchar el comienzo de la arteria axilar. Va a tener pulso bajo nuestros dedos. Pulso infraclavicular. Pulso infraclavicular. Bien. Creo que a manera de ejemplo, cuando uno interpela esta calidad de información, es con el fin de no solamente conocer las estructuras anatómicas, óseas, musculares, vasculares, nerviosas, sino también de poder intervenir en el reconocimiento de signos y síntomas que pudieran provocar la alteración de la osteología, del componente muscular, del componente vascular y del componente nervioso. Para eso uno, digamos, hace hincapié en la lectura de la anatomía topográfica. Más allá del detalle que hemos visto, es importante, digamos, conocer topográficamente la ubicación de cada uno de nuestros órganos y el derrotero vascular y nervioso del trayecto periférico de nuestros nervios y nuestros nervios craneales. Eh, Esto demanda de una lectura ordenada, acomodada. Quería decirles, si me permiten un minuto, la idea de la lectura en el que vamos a aprender, en la guía número 13, saber qué es la anatomía topográfica, para qué sirve, cuál es la utilidad en la anatomía palpatoria, a qué le denomino inspeccionar, a qué le denomino palpación, a qué denomino ocultación y percusión, para qué sirven. Localización y principales contenidos de las siguientes regiones del cuerpo: cabeza, cráneo, cara, cuello, tronco, región cervical, región torácica del dorso, región lumbar, región sacra, tórax, mediastino, abdomen, retroperitoneo, pelvis, cintura escapular, miembros superiores, hombro, axila, brazo, antebrazo, muñeca, mano, cintura pélvica, miembros inferiores, región glútea, ingle, muslo, pierna, tobillo y pie. Para saber todo esto tiene que leer 1, 2, 3, 4, 5 capítulos del libro Tórtora o de otro libro similar al Tórtora. ¿Sí? Ir discriminando esta cuestión. Y en el trabajo práctico, varias cuestiones tenemos en cuenta. Una es lo de la anatomía topográfica y palpatoria. Después, algunos escenarios de la anatomía y el reconocimiento anatómico. Por ejemplo, en el autoexamen de senos para las mujeres, o en los carreristas de obstetricia, los estudiantes y estudiantas de obstetricia, de empezar a relacionarse con las maniobras de Leopold, de Leopold. Mediante la palpación podemos conocer la posición del feto, lo que nos puede ayudar a imaginar la manera en que puede darse el nacimiento. Y acá tenemos la primera maniobra, evalúa la altura del fondo uterino. La segunda maniobra de Leopold evalúa la posición fetal. La tercera, la presentación fetal. Y la cuarta maniobra evalúa el grado de encajamiento. ¿Sí? Esto
Para los que estudian obstetricia van a tener materias específicas y es parte de las habilidades y destrezas que van a tener que incorporar en el ejercicio y en la acción y buena acción del uso de estas maniobras. Bueno, creo que estamos bien hasta acá. Tienen que leer, tienen que integrar y tienen que básicamente poder avanzar en las diferentes temáticas y poder integrar lo máximo posible para tener un buen segundo examen parcial. Creo que estamos en horario, ¿no? Sí, profe. Bueno, bueno, muy bien. Le agradezco su paciencia y nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias, profe. Un gusto, ¿eh? Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego.